Bueno, en apenas 8 minutos el señor Lucy Menos. nos va a ilustrar sobre distintas películas que ha renovado la cartelera cinematográfica de esta semana. Comenzamos con Papá por dos. Ay, a ver, uno diría comedia romántica, pero capaz que debería decir también comedia familiar, porque el romanticismo queda como bueno, perdido, aunque también familiar, hay algunas cuestiones que se desarrollan ahí que no sé si serían tan familiares, pero en esta película de Hernán Garchuni, que es una película que no tiene timing para decirle ni comedia familiar ni comedia romántica, porque no es la comedia tiene un ritmo de la que esta Vos película querés decir que no es adolece. ni chicha ni No, limonada. no tiene, son escenas largas, muy dialogadas, sin ningún tipo de timing, Me se parece que este expanden no en es el año Hernán cualquiera. Garchuni, No, ¿no? está, bueno, igual si uno revisa la filmografía de Hernán Garchuni, digamos que, ¿qué pasó? ¿Hubo alguna vez No, algún no, lo que pasa año? es que este año además dirigió teatro, por eso Sí, digo todo bueno, eso. pero Bueno, digo, es muy extraño. Y además voy a decir algo, y me hago cargo de esto que digo. Pareciera que en este caso el personaje de la mujer es un útero. En un momento determinado de la película, el personaje de Celeste Cid desaparece y empiezan los dos hombres a jugar en una cosa muy extraña. Y de hecho ese final tampoco tiene a la mujer. Es muy raro lo que está queriendo decir esta película y no quiero bueno. interpretar nada más que Bueno, esto. esta semana sí vamos a hablar de Sí, Ensenada exacto. 55. Ensenada 55 es un documental de Hugo Kressel, un documental donde la memoria familiar se junta con la memoria histórica de alguna forma. Sí. Lo que va a tratar de recordar es ese bombardeo que hubo en el 55 en el barrio Campamento en Ensenada, en la disputa por un golpe de Estado frente al gobierno democrático de Juan Domingo Perón. Lo que ocurre ahí tiene que ver con esto de la Libertadora, el padre del director que era militar y que era del bando leal a Perón, de alguna forma está siendo investigado y también siendo recordado por la familia, de Claro. alguna forma, así Sí, sí, como un sí. personaje que aparece ahí que es un hijo de uno de los que han muerto en ese bombardeo en Ensenada, porque lo que querían atacar tenía que ver con las Claro. destilerías. Digo, Claro. a ver, muertos civiles en un golpe de Estado, que en general acá nunca nadie se hace cargo de eso, y se construye el mito de un golpe de Estado no cruento, No, pero no además muy sangriento, interesante sin porque el muertos. documental cuenta que esto duró 7 días Exacto, por eso digo, ¿no? de bombardeos Hay permanentes, como, no, fue un incesantes. golpe de Estado no cruento, no pasó nada, sí hubo Claro. muertos, bueno, de eso da testimonio el Bueno, como material de siempre, la archivo y la derecha nunca animación. se hace cargo. Así que una vez Así más estamos. queda demostrado eso. Estamos viendo una foto del Sueño Imposible, documental cuya nota hicimos la semana pasada y que se dio también por única vez en el Cine Gomón el día jueves. Exactamente. Recordaría acá también lo familiar y lo histórico de alguna manera y lo social, ¿no? La familia de los Bianco y de los Alonso, conjugadas a partir de la mirada de Ingrid y de Irina para contar su familia, como los artistas, es un homenaje obviamente también no solo a la familia, sino a toda la Argentina que tomó a esta familia como una familia de alguna manera propia en la televisión, en el teatro y demás, y recuperar la figura señera de Ernesto Bianco. Perfecto. Vamos ahora a Belén, Bueno. película sobre la que también nos ocupamos al inicio del programa. Belén, a ver, un caso real ficcionalizado. Estuvo interesante eso que dijo Dolores sobre su personaje, Soledad Esa, la La abogada, abogada. de decir, ella no es tan católica, porque entonces ahí uno puede entender que obviamente hay una trama, hay una ficción, se construye algo sobre un hecho real de esta chica que llegando a un hospital en Tucumán, sufre un aborto espontáneo, pero es denunciada inmediatamente, es esposada, es llevada a la cárcel como criminal, porque ese es el trato que se le da de alguna forma, y lo que se empieza a bosquejar en lo que ahora podemos pensar en el apoyo a Belén. Belén no se llama Belén, pero obviamente ahí hay un cuidado también para con Sí, con el ella, nombre. el ni una menos y la sanción de la ley del IVE, Sí. de la interrupción voluntaria del Un embarazo. Digo, apunte muy interesante que aparece en la película es hasta qué punto la justicia es cómplice y responsable de condenas sin causa, ¿no?
Totalmente, bueno, ahí eso está como la urgencia de contar lo que pasó, que pareciera que nos olvidamos, de mostrar una sociedad también bastante conservadora en Sí, sí. términos, con cinematográficamente. Dolores Fonsi trabaja mucho los planos secuencia Sí, en la película para tratar de generar esta tensión, claramente que generan los planos secuencia, y hay algo de top toques de humor que son como distensión para lo familiar también que abreva ahí de alguna sí. forma y pensar en esto de Argentina 1985, porque también tiene este drama clásico con una protagonista que se encuentra en un lugar que no es cotidiano y tiene que ver qué hace con eso que ocurre, que le ocurre y qué le pasa. Por eso también me parece interesante algo que es Dolores Fonsi pone el punto de vista en Soledad y no en Belén. Y eso me parece muy inteligente de su parte, porque lugar que ocupa Dolores, digo, en clase Claro. social y demás, lo otro hubiese sido contar un cuentito que nos es ajeno, ¿no? Desde ese lugar. Y eso me parece muy inteligente. Bueno, esta es una película india, La luz que imaginamos, de Payal Kapadia. Estuvo en la edición del año pasado del Festival de Cannes y a partir de ahí se abrió un mundo y un recorrido impresionante. También formó parte del Festival de Cine de Mar del Plata del año pasado. Exactamente. Una película que tiene toques documentales. La primera obra de Payal Kapadia es un documental. En este caso, en Mumbai encontramos tres mujeres de diferente posición, de diferentes edades, tres enfermeras, que cada una de ellas tiene una historia, se van a juntar. Ahí está claramente las castas, la clase baja siempre desprotegida, el trabajo con una fotografía muy apagada, una historia muy emotiva, bellamente desarrollada visualmente desde la fotografía, pero también que llega al corazón del espectador. La verdad es Sí, una película muy, muy querible, muy hermosa sí. y que cuenta un mundo que en general no se cuenta, ¿no? Tal cual. Bueno, lo estamos viendo en la foto. El repartidor está en camino. Exactamente. Martín Reckman filmó este documental también, sería como la etapa documentalista, Copacabana, por ejemplo, Sí. de Martín Reckman, no la parte de ficción, pero algo del tono de cómo cuenta la narración, ¿no? De Reckman se cuela también acá por más que sea un documental. Lo que vemos es una Buenos Aires en el 2020, plena pandemia de COVID, donde pareciera que los únicos que andaban por el mundo eran los Los repartidores. repartidores, sí, Hay unas sí. escenas en el shopping en el Abasto totalmente cerrado, donde solo se mueven por unos laberintos y demás para ir a buscar comida, porque los locales de comida eran lo que estaba abierto ahí, que es como, nos olvidamos, hace apenas 4 o Unos 5 poquitos años que años. ocurrió. Bueno, Así ahí es. hay esa mirada, de repente a la mitad gira y se va a Caracas en el 2022, porque hay algo extraño en esto también. El marco que da tiene que ver con venezolanos que han venido emigrados a Argentina. No va por ahí tampoco la película. Entonces ahí uno puede quedarse boyando en qué es lo que me está contando Reichman ¿A acá. dónde va? Claro, Claro. porque tampoco nos centralizamos en alguno de esos repartidores o en su historia íntima. Vemos como todo un collage de cosas que suceden y que tienen que ver con este capitalismo claramente. Ok, y cerramos con Pintó la isla. Pintó la isla es un proyecto artístico-cultural de los habitantes de la isla Maciel. La isla Maciel la tenemos por Gaticero, Sí, ¿no? señor. Últimamente. Bueno, este proyecto que tiene mucho tiempo, desde 2014, si no me equivoco, es lo que tengo anotado acá, tiene que ver con, a partir de un colegio, salir los mismos habitantes a pintar las paredes de las casas del barrio de Isla Maciel, a cambiarle la cara, pero también a desmarginalizar un lugar que siempre se lo tomaba como Como marginal. Sí, exactamente, sí. como complicado y demás. Hay un museo, está estas pinturas del proyecto Pintó la Isla, y hay una idea de turismo en la isla Maciel que también renovó y muestra que se puede hacer otra cosa distinta solo con escuchar atentamente lo que está pidiendo el pueblo. Perfecto. Antes de cerrar, Javier, tus pálpitos para la Ay. película seleccionada para los Oscar y para los Goya. No, y no, a ver, no, no, una cosa es el
Pálpito, otra cosa es lo que uno quisiera. Me parece que Pálpito, me parece que tuyo. tanto que podría ser Belén para los Oscar y La Mujer de la Fila para los Goya. Coincido Bueno, perfectamente. mire Bueno, usted, cualquiera de las dos qué miedo que coincidamos. estarían bien elegidas. Crucemos los dedos para que otras películas no sean elegidas. Y ahora sí, nos vamos a la consigna, a los resultados de la consigna del día de hoy. Preguntábamos al principio del programa cuál es el apellido del oficial de cuyos hijos el personaje de Julie Andrews era institutriz en el film La novicia rebelde, y eran tres, como siempre, las opciones. La primera de ellas, von Kant, la segunda, von Trapp, la tercera, von Krapp. Y la respuesta correcta es von Trapp, la segunda. Y ha participado y ganado Juan Cruz en las redes. Juan Cruz, la producción se va a comunicar contigo. Esto fue todo por hoy. Hicimos este programa el señor Javier Lucy como coequiper, Diego González en la operación técnica, todo el equipo de colaboradores que tiene Cinefilia, muchas gracias. Y Luis Kramer, que les ha hablado, deseándoles muy buen fin de semana y hasta el sábado que viene. Chao.